Ok, buenas noches, estimados. Continuamos con el avance del módulo Psicología Comunitaria. En esta última semana ya, después de haber pasado las anteriores 3 semanas, hemos ido desarrollando el contenido introductorio, de fundamentos, de diagnóstico y finalmente en esta semana estamos abordando algunas técnicas de intervención en comunidad o proyectos de intervenciones en comunidades. Entonces, el día de hoy vamos a continuar repasando un poco el día de ayer. Recuerden que hemos ido viendo un poco de lo que es la investigación-acción como una herramienta muy interesante que se puede aplicar en nuestro contexto eclesial, en la cual nosotros podemos ir haciendo algún tipo de investigación, adentrándonos en comunidades, y de esa manera también establecer algún tipo de proyecto. Recuerden que las etapas de investigación-acción involucra una etapa previa de planificación, en donde nosotros nos adentramos en la comunidad, nos hacemos parte de la comunidad, empezamos a comprender su realidad, comprender incluso su cultura, su visión de vida como sociedad, qué es lo que quieren establecer, cuáles son sus principales necesidades. Hacemos las evaluaciones correspondientes para identificar sus líderes, identificar grupos, todo lo posible en la etapa de planificación. Luego de ello, hasta el proceso de acción, es donde nosotros empezamos a trabajar ya con grupos, trabajamos con líderes, empezamos a hacer el análisis de la comunidad y para ver cuáles son sus necesidades primordiales. Una vez identificando ya sus necesidades primordiales, empezamos ya a hacer la ejecución del plan de intervención. En esta etapa es donde se capacita a quienes están dentro de la comunidad. Recuerden, lo posible es un proceso en el cual nosotros empoderamos a la comunidad. Hacemos que ellos puedan ser autosuficientes. Si recuerdan la definición de la primera semana de psicología comunitaria, el psicólogo comunitario, el líder comunitario, es quien va a lograr la autogestión de los individuos, que puedan autogestionar el poder, que puedan adquirir el poder, que puedan ellos mismos empezar a controlarlo y definir también su rumbo como sociedad. Entonces, en la etapa de acción se ve ese detalle y mientras se va ejecutando el plan, como investigadores estamos en observación. Tenemos que observar qué es lo que está funcionando, quiénes están funcionando, de qué manera están ejecutando los planes, si se está avanzando de acuerdo a lo planificado, si están con algunas deficiencias que se pueden mejorar. Entonces es lo que se va haciendo dentro de lo que es la etapa de observación. Estas observaciones la tratamos de sistematizar siempre para que ya en una etapa final, en la etapa de reflexión, es donde con la comunidad se empieza a analizar cuáles son las deficiencias que se pueden mejorar y si en algún momento ya la comunidad y nosotros también notamos de que han llegado a alcanzar un alto grado de autosuficiencia y que pueden ellos mismos por su cuenta elaborar sus proyectos, hacer sus actividades, empezar a empoderarse como sociedad. Entonces, para nosotros es un punto de partida y decir, bueno, hemos hecho ya un trabajo en este equipo, hemos hecho un trabajo en esta vecindad y de ahí adelante ellos pueden empezar a proyectarse para hacer sus propias actividades. Entonces ahí tenemos la última etapa. Y en caso de que no, si tal vez hemos observado que realmente todavía falta pulir algunos elementos, forjar todavía un grupos de líderes. Entonces, se vuelve una vez más hacia el punto de planificación y capacitación de la comunidad. Una vez que se vuelve a hacer ese proceso, igual se vuelve a hacer la intervención, se hace la observación y se llega a un punto final. El ideal, recuerden, es que se tenga que dentro de la comunidad no generar una dependencia del profesional. Es un serio error el generar una dependencia a una comunidad de nuestras capacidades, de nuestros talentos. eh, y eso también les decía ayer, ¿no? Como una exhortación, un llamado, que a veces ocurre también eso dentro del contexto de la iglesia. Dentro del contexto eclesial hay quienes, por ciertas razones, toman y asumen todo el control de sus comunidades y eso genera también un problema, un malestar. Generan conflictos, puesto a que si en algún instante ellos llegan a enfermarse, si en algún instante ellos llegan a faltar dentro de sus comunidades, es probable de que esa comunidad entre en una crisis muy terrible. Así que es importante nomás hacer una reflexión al respecto de
cómo nosotros podemos generar una independencia. Y la investigación-acción puede ser un gran elemento para esa tarea. Entonces, es lo que hemos ido viendo el día de ayer acerca de la investigación-acción. El día de hoy vamos a adentrarnos al aspecto también de ciertas técnicas, actividades que creo que son muy cotidianas en nuestro contexto nacional. Probablemente ya lo hemos escuchado en algún momento y incluso ese tipo de actividades requieren un proyecto. Todo ustedes van a notar, queridos y estimados pastores, que en el contexto gubernamental, ONGs, en el contexto de políticas y gestiones, siempre se requiere un proyecto. Lo que nosotros estamos tratando de capacitarnos, aunque no vamos a ser especialistas al respecto aún, porque hay evidentemente cursos de especialización para diseño de proyectos y todo ello, pero ya tenemos las bases para poder afrontar esas capacitaciones. Hay cursos, hay diplomados que tratan de enseñar proyectos para intervención o gestión o algo así. Les va a salir probablemente, ya que su celular les está escuchando, eh, sabía, ¿no? Nuestros celulares nos escuchan y lo que hablamos regularmente más adelante va a salirles publicidad en su Facebook, publicidad en su TikTok, en donde les van a hablar acerca de cómo hacer proyectos. Entonces, si les ha interesado realmente, pueden seguir profundizando en cómo hacer proyectos formales mucho más avanzados. Les decía que todo actualmente en el ámbito de gestión se requiere hacer proyectos. Cuando nosotros trabajamos en comunidad, es importante entender de que las comunidades llegan a participar y nosotros tenemos que alentar la participación de la comunidad. Incluso en el cristianismo, si bien nuestro Señor Jesucristo ha sido el líder de un grupo de discipulado, al cual él ha ido empoderando, capacitando, generando eh, un movimiento dentro de sus grupos, dentro de sus discípulos, él justamente ha logrado eso, ¿no? Que cada uno pueda tener una participación en la predicación del Evangelio de Dios a diferentes lugares en el mundo. Entonces, no es que él ha monopolizado el poder o ha tratado de monopolizar solamente todas las decisiones. Y aquí tal vez hay un largo debate, ¿no? Hay congregaciones, probablemente aquí entre nosotros, ¿no? Hay congregaciones que tienen un modelo episcopal donde los pastores tienen toda la absoluta autoridad sobre la congregación. Hay congregaciones que tienen un modelo eh, congregacional, donde la iglesia tiene todo el control vía elección, o un modelo democrático, ¿no? El poder del pueblo, como se dice, democracia, donde la iglesia decide quiénes son los líderes y todo ello. Yo sé que hay un largo debate al respecto cuando se habla de democracia en contextos eclesiales, porque entendemos muchos que la democracia como gobierno del pueblo, porque así es en teoría, en muchas ocasiones puede ser un serio error. Ese dato, hace tiempo salía un pequeño video que hablaba acerca de Platón y su posición acerca de la democracia. Recuerden que la democracia es que el pueblo decide, eh, toma decisiones. Esta democracia permite que el pueblo tome decisiones al respecto de liderazgo, de destino, de futuro, de vida. Y en muchas ocasiones, y esto es para hacer reflexionar también, en muchas ocasiones el pueblo no tiene la suficiente información, ni la capacidad, ni el conocimiento para tomar decisiones. Platón, por ejemplo, manifestaba de que el ideal de gobierno no es la democracia, sino es una autocracia preparada, una autocracia que, no, sí, son autócratas meritorios, así sería, en donde aristocracia meritoria, esa es, en donde
Los líderes se supone que tienen una formación, una preparación, un conocimiento amplio, pero también tienen méritos al respecto. No es que solamente nacieron como aristócratas y ya pueden hacer una dirección de un pueblo, sino que tienen ellos el mérito de saber gobernar. En cambio, cuando nosotros analizamos un poquito fríamente, en algunas organizaciones que el pueblo decide con su voto, por ejemplo, supongamos una iglesia, por eso decía, es un largo debate, ¿no? Yo pertenezco, por si acaso, para que si alguno igual se identifica, yo pertenezco a una denominación en donde se elige democráticamente a los líderes, pero hago una crítica muy objetiva en el hecho de que algunas votaciones, algunas elecciones que se pueden hacer sobre los líderes, pueden ser guiadas simplemente por decisiones muy individuales, con poca formación, con poca preparación, simplemente por popularidad. Y en ese sentido, se puede poner en alto riesgo cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de situación. Creo que en nuestro país, por lo menos, hemos palpado esa realidad. Si bien, digamos, en algún punto el hecho de que las comunidades rurales, indígenas, puedan tener una representación en todo lo que involucra los estatus de gobierno, diputados, senadores, ministros, se debe entender también que para ciertos cargos específicos se requiere gente especializada, capacitada al respecto, que haga méritos para estar en ese sitial. ¿Por qué? Porque esos méritos, esa capacitación, le ayuda al individuo a tomar mejores decisiones y eso finalmente beneficia a toda la comunidad, a todo el país. Pero cuando el pueblo decide, y decide por mayoría, y el pueblo en muchas ocasiones no decide con mucha sabiduría, sino como decide el pueblo, decide por popularidad, decide por necesidad, decide por presión. ¿Se recuerdan en algunas épocas históricas en nuestro país, cuando había partidos de gobierno que regalaban sombreritos, gozitas, cuadernos, fideitos con sus logos de candidato, y el pueblo votaba por ese candidato porque le ha dado una polera, le ha dado un gozito, le dio materiales escolares y han dicho, ese va a ser un buen gobierno? No analizó si realmente el candidato tenía la suficiente preparación para tomar decisiones, tenía la suficiente preparación para guiar a toda una nación, hacer políticas adecuadas al respecto de la economía del país. O sea, no calculaba. O sea, el pueblo, cuando elige democráticamente, si bien es un voto respaldo por el candidato, por el líder, en algunas ocasiones, si el pueblo realmente no está informado, no tiene la capacitación y la capacidad necesaria, puede cometer serios errores. Les decía que eso en un contexto eclesial, en un contexto de iglesia, también sucede, ¿no? Cuando el pueblo elige a pastores, elige a líderes de su congregación, pero lo elige por popularidad. La elección que hace en muchas ocasiones puede ser simplemente por apariencia, puede ser por algún tipo de factor que la persona tenga. Y escasamente, o sea, todo el pueblo tiene ¿qué sería? Un discernimiento espiritual inclusive. O sea, debemos de conocer que no todo el pueblo que vota tiene una madurez espiritual, una madurez cristiana, para elegir sabiamente a quiénes van a ser sus líderes, quiénes van a ser sus pastores, quiénes van a ser los que estén dirigiendo el rumbo de la congregación. Por esa razón, muchas veces las congregaciones que hacemos una elección democrática, solemos ser observados, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Muchos miembros de la iglesia no tienen una madurez suficiente como para hacer elecciones de esta categoría. Y bíblicamente, en algún momento se hacen algún tipo de elecciones. Recuerden que el pueblo de Israel, cuando aún no tenía reyes y todos tenían sus reyes, las naciones vecinas tenían sus reyes, Israel reclama a Dios y dice, Señor, queremos un rey, porque todas las naciones tienen reyes, todas las naciones tienen gobernantes. Dios les exhorta y les dice, ¿para qué? O sea, quieren tener un rey que les va a cobrar impuestos, que les va a pedir a sus hijas, que va a pedir a sus hijos para la guerra, que se va a volver señor de ustedes. ¿Para eso quieren un rey? Y sí, dice el pueblo, sí, queremos tener un rey.
Y entonces eligen a Saúl como rey. Claramente la Biblia muestra que Saúl era el más alto de todos, el más robusto probablemente de todos, que literalmente dice que lo superaba por una cabeza a todos los hombres de esa época, y al parecer tenía una buena perspectiva de ser rey. O sea, ¿por qué fue electo? No directamente por una elección divina, no como fue el caso de la elección de David, que incluso Samuel tuvo que hacer una seria evaluación de los hijos de Isaí para ser elegido y exhortado además porque Dios le dijo, yo no veo como los hombres ven, porque yo veo el corazón, lo más profundo. Y elige a un insignificante, joven, muchacho, de apariencia, quién sabe, delgada, alguien que podía haber sido descartado incluso como un soldado de batalla, pero para el Señor era evidentemente un gran líder. Eso, por ejemplo, se llama teocracia, ¿no? El poder o la elección divina. Zeus, Dios, y Kratos del poder. Entonces, hoy por hoy, ¿podemos hablar de teocracia o de una aristocracia? Porque algunos pastores, por ejemplo, de la línea episcopal, suelen decir que ellos son una iglesia teocrática, porque nos regimos de lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es justamente y exactamente lo que dice su pastor. Entre comillas, es una aristocracia. Y se va a determinar esto, obviamente, yo creo que por la madurez y por el conocimiento de la palabra que tenga el pastor y la ética además. Pero en ese sentido, en la Biblia notamos de que ha habido ciertas situaciones de elecciones que tal vez incluso no han sido muy valoradas no han sido tan trascendentales, ¿no? Otra elección que se manifiesta en el contexto bíblico es la elección del sucesor de Judas. Recuerden que los discípulos entienden y dicen, ha muerto Judas y tenemos que buscar un sucesor. Echan las suertes, hacen las elecciones correspondientes y eligen a quién iba a ser su sucesor. Algunos inclusive se preguntan si Pablo iba a ser el 12º o es considerado el 12º apóstol. Recuerden que en la palabra de Dios también manifiesta que en el cielo nuevo y tierra nueva van a estar los 12 apóstoles. Entonces algunos se preguntan cuáles van a ser los 12 en sus puertas. ¿Pablo será uno o la elección de Matías será otro o son 13? Entonces, quedan esas dudas acerca de las elecciones. En un contexto eclesial, ¿qué tan saludable es hacer elecciones? Eh, Puede ser muy útil. Estas semanas hemos ido viendo algunas técnicas de participación, como grupos focales, lluvia de ideas, entender y comprender a la comunidad, entender cuáles son sus necesidades desde el punto de vista de ellos. Y cuando hablamos de proyectos de intervención, debemos entender de que también hay proyectos donde cada uno de ellos puedan ser partícipes. Les decía al principio que este tipo de proyectos, porque igual son proyectos, eh, buscan la participación de cada uno de los individuos, porque finalmente, nos guste o no, estamos en un estado democrático donde el pueblo decide por mayoría, incluso las congregaciones hasta pueden ser eh, observadas, ¿no? Por el asunto de su democracia, o sea, legalmente inclusive puede hacerse una observación a alguna que otra congregación que no toma en cuenta esos detalles. Entonces, cuando hablamos de participación, hay ciertas herramientas que se tienen, o ciertas técnicas, o ciertos proyectos que se puede establecer. Uno, entendemos acerca del voto, primero. Eh, en un contexto de un país, de una vecindad, de una comunidad, de una congregación también, se pueden hacer votaciones. El voto es la manifestación de una decisión de un miembro de una comunidad.
que está legalmente reconocido como parte de esa comunidad y que a través de su voto él manifiesta su punto de vista, su decisión. Entonces, a través del voto, el pueblo democráticamente va manifestándose y las mayorías son reconocidas a través de su voto. En algunas ocasiones existe el voto ponderado, cuando ciertas minorías tal vez están en desventaja por población y se les da una cantidad de votos extra por cada voto que tienen. Un caso muy particular, por ejemplo, es el voto ponderado que tienen los docentes universitarios en el contexto de algunas universidades públicas. Cuando el voto del estudiante vale uno, porque es una gran cantidad, el voto del docente puede valer 10, 20 votos o 30 votos, depende de la universidad, donde su decisión vale por muchos. Para algunos puede ser injusto, para otros necesario, para mantener un equilibrio y todo ello. Sin embargo, es igual una necesidad. En el contexto nacional, por ejemplo, hay comunidades que tienen una especie de voto ponderado por ser comunidades originarias, reducidas, y que solamente esa comunidad tiene la elección de diputados específicos para la cantidad de población que tienen. Entonces, el voto manifiesta ese sentido, un sentido de decisión. Y a través del voto, uno puede llegar a tener cierto tipo de votaciones, cierto tipo de elecciones. Lo regularmente que se escucha en nuestro contexto son los referéndum, las consultas populares, los cabildos abiertos, las revocatorias de mandato. Por lo menos en nuestro contexto, son los eventos de participación en las cuales las personas van haciendo sus elecciones correspondientes. Un referéndum, recuerden que en nuestro contexto ya hemos vivido varios referéndums para poder tomar ciertas decisiones como población. Regularmente este tipo de iniciativas nacen ante la dificultad de los gobernantes de tomar decisiones y dejan hacia el pueblo la decisión popular a través de una consulta, de un referéndum, en donde se pone en consideración algunas situaciones que pueden determinar un futuro para todo un país. Hemos vivido ya referéndums en donde se ha hecho decisiones sobre constitución, sobre nacionalización, sobre candidatos. Ahora probablemente se viene un referéndum muy pronto para hablar acerca de la subvención de diésel, acerca de candidatos otra vez. Entonces, un referéndum, les comento que nace también a base de proyectos. Este proyecto puede nacer desde un movimiento ciudadano, puede nacer desde un partido político, puede nacer desde directamente desde la silla presidencial, como es el referéndum que se avecina por decreto para que toda la nación pueda tomar ciertas decisiones. Pero esto obviamente tiene que ser aprobado por ciertas instancias, por diputados, por senadores, para darle una aprobación final. Entonces, estas iniciativas de referéndums puede nacer, evidentemente, no solo en un contexto político, sino también en agrupaciones ciudadanas. Obviamente esto requiere un apoyo popular, requiere un apoyo para que se pueda llevar a cabo eso. Les decía que nace en un proyecto, porque para hacer un referéndum, al igual que nuestros proyectitos, ¿verdad? Hay un nombre del referéndum, hay cierta población que va a hacer ese referéndum, hay probablemente todo un cronograma de ejecución del referéndum, cuándo se va a hacer la consulta, cuándo van a hacer las preguntas, cuánto tiempo va a durar, cuánto va a costar los afiches, los folletos de votación, cuánto nos va a costar toda la movilización de la gente. Por eso, en todo evento, en todo este tipo de circunstancias, se requiere proyectos. Entonces, el proyecto de hacer un referéndum va a estar respaldado por eso, ¿no? Por cuánto va a ser el presupuesto. El hecho de que el presidente, por ejemplo, recientemente haya dicho, vamos a hacer y se está mandando a la Cámara de Diputados y Senadores el proyecto de ley para hacer un referéndum, justamente habla de eso, o sea, el proyecto manifiesta de cuánto va a ser el costo del referéndum, cuáles van a ser las preguntas, en qué fecha lo van a hacer, cuánto de presupuesto se requiere del Estado, cuánto de recursos humanos se va a necesitar. O sea, todos esos detalles están descritos en el proyecto de referéndum
para que se tenga una aprobación. Entonces, luego de ello se va a llevar a la participación de todas las comunidades. El referéndum también es considerado como un evento de consulta popular. Ahora, en algunas circunstancias, por ejemplo, en una vecindad, en nuestra comunidad, en nuestra congregación, si bien no hacemos referéndums, pero hacemos ciertas consultas populares. ¿A qué se refiere eso? Se trata de investigar el punto de vista, la opinión de la comunidad en general y a través de su votación tomar ciertas decisiones. Una consulta popular, por ejemplo, es tener una reunión de junta de vecinos y decidir si vamos a bloquear porque no nos quieren dar alumbrado público o vamos a empezar a bloquear todas las calles o vamos a empezar a hacer algún tipo de huelga o algún tipo de manifestación. Consultaremos a nuestras bases, consultaremos a nuestra vecindad. ¿Dónde nace eso? Obviamente en la reunión de la junta de vecinos. Esto también aplicase también dentro del contexto eclesial. ¿Qué tal si yo en la congregación me está costando decidir si vamos a pintar naranja, celeste, negro y amarillo, rojo? No sabemos qué color vamos a pintar el templo. Y para esa razón vamos a llamar a los líderes, vamos a llamar a la iglesia y vamos a hacer una decisión juntamente, unánime con la congregación, para que podamos tener una decisión más amplia. Entonces se ha hecho una consulta popular. Ahora, cuando se vuelve en un evento grande, un evento amplio, obviamente se requiere un proyecto. Les decía en estas semanas, acostumbrémonos a elaborar y establecer proyectos. Los proyectos son necesarios, son muy útiles, nos ayudan a tomar mejores decisiones, a planificar mejor nuestros pasos, a presupuestar nuestros recursos, a prevenir ciertos elementos que tal vez pueden surgir cuando hacemos eventos improvisados. Otro evento que igual se ha hecho muy cotidiano son los cabildos, igual en el contexto nacional. Los cabildos, que creo que se ha vuelto muy popular allá por el 2000, si no me equivoco, el Cabildo del Millón en Santa Cruz, el Cabildo de los 2 millones en la ciudad de La Paz, el Cabildo de un partido político, el Cabildo de algún movimiento ciudadano, los cabildos. Un cabildo involucra la reunión amplia de una multitud. Como les decía, se dice que en Santa Cruz se ha albergado más de 1 millón de personas y que en la ciudad de La Paz igual ha sido un cabildo de 2 millones de personas que se han reunido cuando estaba en tela de juicio el mover la sede de gobierno. Y en respaldo a esa situación, la ciudad de La Paz salió y se reunió en la ceja de la ciudad del Alto y no sé si se recuerdan en esas épocas, ¿no? Cuando se realizó este cabildo en la ciudad de La Paz. Probablemente en Santa Cruz, a quienes están también por ahí, han presenciado o han sido parte de algún cabildo. Los cabildos son situaciones donde multitudes de personas se reúnen, se tienen ciertos oradores quienes van a tomar la palabra y que a través de la aclamación del cabildo se van a tomar determinaciones. Al parecer incluso es un decir, ¿no? Esto de las determinaciones. ¿Se recuerdan para el año 2019 el cabildo de Santa Cruz, que a la cabeza del señor Fernando Camacho han establecido, ¿no? Dar una carta de renuncia al presidente de ese entonces, que ha sido Evo Morales, y quien ha determinado ese era el cabildo. Entonces, en teoría el cabildo, ¿no? Recordemos que ya después en la historia, lamentablemente el señor Camacho ha tenido que ser detenido porque sus grabaciones han manifestado que al parecer todo esto era algo planificado, que su papá ya había tomado ciertas iniciativas y ciertos controles y que suelen ser simplemente palabras, pero el sentido original de un cabildo, y eso se ve, por ejemplo, de manera muy interesante en algunos cabildos universitarios, yo he tenido la oportunidad de participar en algunos de ellos, donde sí, ahí en ese tipo de ocasiones, en cabildos universitarios de ciertas carreras, se toman determinaciones con toda la población, si bien el centro de estudiantes o bien los dirigentes de este movimiento son los que están organizando el cabildo. El hecho del cabildo involucra de que la participación de los individuos pueda ser libre y que
la comunidad pueda respaldar ciertas determinaciones. Por ejemplo, más o menos, si alguno de ustedes no ha tenido la experiencia de una participación en un cabildo, eh, se va tomando las palabras, se dice vamos a tener a ciertos representantes, tenemos al representante de estudiantes que va a hablar acerca el día de hoy, que va a tener su intervención, y también al representante de docentes, y también el público en general que va a hablar. Entonces, el representante de estudiantes dice, queridos compañeros, estamos cansados ya de que estemos con retrasos en la entrega de trabajos y proyectos y nos estén deteniendo. Entonces, compañeros, declaremos una huelga de hambre con todos los estudiantes en las instalaciones de la universidad, de nuestra carrera prestigiosa de psicología, y todos los participantes del cabildo aclaman la posición. Entonces, eso significa que está aprobado. Quien está redactando las actas del cabildo, al final se va a dar una lectura final de las aprobaciones. Entonces dice, hagamos entonces, compañeros, esta huelga de hambre en las instalaciones de nuestra carrera. ¿Cuántos están dispuestos a tomar estas medidas? Entonces todos dicen, ah, sí, tomemos las medidas. Y toda la población da un visto bueno a la moción que ha levantado el que ha dado o el que ha tomado la palabra. En algunas ocasiones también la moción que pueda levantar un orador pueda ser rechazada también por el movimiento. Quién sabe, un estudiante dice, no, pero compañeros, si tomamos estas medidas, vamos a ser perjudicados en nuestros estudios y eso no nos es conveniente. Y viene la silbatina y dicen, no, no, que baje, sáquenlo, y hay todos esos movimientos bien interesantes. Entonces, ¿qué ha sucedido? La moción que él ha levantado de que no hagamos esa actividad queda reprobada, y entonces no es registrada en la moción final del cabildo. Una vez que ya se elabora todo el cabildo, todos los participantes han dialogado en las horas de reunión que han tenido. Los participantes han manifestado su decisión a través de la aclamación y la aprobación. Por eso decía, en muchas ocasiones los cabildos, si bien tienen un sentido político, un sentido democrático inclusive, en muchas ocasiones es más una lucha de poderes, ¿no? En muchas ocasiones los políticos ya tienen elaborados las resoluciones del cabildo, y se da una lectura al final de todo lo que se ha aprobado como cabildo, y entre la aprobación se dice, no, en primer punto, este cabildo determina que vamos a entrar en paro indefinido, huelga de hambre de todos los estudiantes en la carrera. Como segunda determinación, se está exigiendo a los docentes que de una vez pongan una fecha límite para empezar a entregar las notas y calificaciones y permitir el ingreso de los estudiantes que han sido reprobados. Como tercera medida, exigimos que las instalaciones de la universidad, de la carrera, tengan mejores condiciones. Entonces, conforme se van leyendo las determinaciones, la población del cabildo empieza a aprobar o desaprobar. Ahora, ¿dónde va el asunto del proyecto bajo estas condiciones? Cuando hablamos de este tipo de proyectos, es decir, un cabildo, mira, pónganse en mente el cabildo de Santa Cruz o de La Paz inclusive. Ustedes habrán notado de que ya viene con una gran tarima, un gran equipo de sonido, ya se tiene una lista de los oradores que van a participar, son parte de ese proceso. Entonces, notan de que todo ya tiene un presupuesto. O sea, en los cabildos que se han determinado, hay un presupuesto que está cosiendo por detrás. El detalle es que quienes están asumiendo ese presupuesto. O sea, hay un presupuesto, hay un plan. Como decía, probablemente eso nace en contextos políticos, es decir, de movimientos ciudadanos o de dirigentes políticos que quieren a través de un cabildo respaldar su decisión o su movida política. Debemos ser sinceros también al respecto. O sea, el sentido de los cabildos tienen un buen propósito, ¿no? El tratar de manifestar el deseo del pueblo, el deseo de la comunidad. Sin embargo, muchas veces suelen ser afanes individuales, políticos de algunos personajes,
con sus angustias de poder, con sus deseos de establecerse como dirigentes o políticos, y que finalmente a veces el tiempo simplemente da la razón, el tiempo da, eh, la historia muestra cuál siempre es la realidad. Entonces, como decía, hay detrás de ello todo un movimiento económico, pero este movimiento económico, otra vez, está respaldado por un proyecto. Nazca del dirigente, nazca del movimiento ciudadano, el cabildo tiene que tener detrás un proyecto. ¿Por qué? Miren, digamos el cabildo de Santa Cruz. Ya, hermanos, vamos a hacer un cabildo. ¿Qué fecha? Ya es parte de un plan. Tal fecha, el aniversario de Santa Cruz, justamente para esas fechas vamos a hacer. Ok. ¿En qué lugar? Ok, ¿en dónde lo vamos a hacer? En el Cambódromo, muy bien, ahí lo vamos a hacer. Ok. O en la Cruz, donde se hace cotidianamente. Ya, está bien, lo haremos ahí. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Una tarima. Uy, ¿cuánto nos va a costar una tarima? Vamos a tener que hacer un presupuesto. Ok, hacemos el presupuesto. También vamos a necesitar sonido. Uy, no, para que escuche el millón de personas necesitaremos un buen sonido. No es que la gente va a decir, uy, estimados líderes políticos, yo quiero donar mi sonido. No, hay detrás un equipo de sonido que les va a valer sus miles de dólares. Recuerdo que he investigado, quería hacer una campaña y sí, nomás, digamos, para un sonido de un estadio, para un sonido de un coliseo, es nomás un gasto importante. O sea, no es que uno dice ya y listo, ya tengo, sino que involucra nomás un gasto amplio para el contrato. Así que no recuerdo si estaba por los $5,000 más o menos para un coliseo, eh, como 35,000 bolivianos, y un sonido básico inclusive. Entonces, notarán que detrás de ello hay un proyecto. ¿Quiénes van a ser los que van a dar la intervención en palabra? ¿Quiénes van a hablar? Ah, cierto, entonces hay que hacer un cronograma para la fecha. ¿Cómo van a llegar la gente desde diferentes lugares? Uy, necesitamos transporte, entonces hay que determinar cuánto vamos a gastar en transporte. Notan que de a poco se está haciendo un proyecto. Entonces, este proyecto, con presupuestos, con fechas, con personal ejecutor, con indicadores de logro, se lo presenta al político, se lo presenta al partido político, al movimiento ciudadano, para luego de ello buscar financiadores. Y ahí es donde entran los políticos, ¿no? Para financiar todo este tipo de eventos, porque no llega gratis, no llega por arte de magia. Detrás de ello hay líderes políticos, hay movimientos ciudadanos, hay movimientos sociales que van respaldando económicamente este tipo de actividades, como son los cabildos. Nuestra congregación, evidentemente, en el contexto cristiano no aplicamos mucho esto de los cabildos, ¿no? Como una protesta social, donde gritemos y hagamos chacota, no, que se salga ese pastor abajo, no hay, o sea, no lo he visto por lo menos, no creo que sería muy ético, pero sí en el contexto civil, en el contexto ciudadano, los cabildos son algo muy cotidiano, son algo que se ejercita cotidianamente. Por último, y en alguna ocasión también hemos visto en el contexto nacional, las revocatorias de mandato. Igual otra opción de proyecto eh, de, de votación, de participación en un país, donde se va a hacer una revocatoria de mandato. Recuerdo igual en esa ocasión, en gestión del expresidente Evo Morales, se ha hecho una revocatoria de mandato con los prefectos, ¿no? Le habían desafiado y hacer una revocatoria, pero él dijo, está bien, acepto el desafío, pero todos vamos a ir a la revocatoria, todos los prefectos, y un par de ellos ha sido quitado de su mandato y los demás recibieron el espalda. Pero todo eso tampoco es gratis, tampoco es que la gente generosa y dice, uy, yo quiero dar dinero para las revocatorias de mandato. Detrás de ello hay un proyecto que determina cuántas papeletas necesitamos, cuánto recurso humano se va a necesitar para hacer la revocatoria, la imprenta, las preguntas, eh, los tiempos, las fechas, si van a dar o no van a dar. ¿Se recuerdan cuando ha habido la consulta para el INE del Censo Nacional?
igual decían, ¿no? El año pasado, no nos va a dar la fecha, no nos va a dar los tiempos, es muy rápido y todo ello. Entonces, todo ello, las decisiones políticas, las consultas políticas ciudadanas, son meditadas con tiempo, son meditadas con premeditación y tienen detrás sí o sí un proyecto que respalde. Sí o sí detrás de ello tiene que haber un proyecto, porque a nivel estatal no es que se toman decisiones improvisadas, no creo, ¿no? Yo creo que sí. Es necesario siempre un proyecto y lo hacen. O sea, esté a cabeza del presidente o algunos de sus asesores quienes van a hacer el proyecto de ley para que se pueda hacer el referéndum, se pueda hacer la revocatoria de mandato o se pueda hacer alguna consulta popular. Entonces, detrás de ello, para contratar tarimas, para contratar sonido, para contratar imprentas, para contratar y comprar papeletas, para todo ello, se hacen presupuestos, se hacen planificaciones, se determinan fechas y se aprueban proyectos. Así como los proyectitos que hemos visto el fin de semana en convocatorias, se hacen ese tipo de proyectos, ese tipo de consultas, con el propósito de respaldar todo el movimiento, respaldar toda la ejecución que se va a hacer del proyecto. Entonces, notarán que para una intervención en comunidad, el hacer proyectos es nomás una capacidad necesaria para nosotros como líderes que tenemos que desarrollar. Si ustedes van a estar todavía ejerciendo como líderes en sus comunidades, como dirigentes, como políticos, quién sabe, van a establecerse, requieren reforzar sus conocimientos en elaboración de proyectos, en planificación de proyectos, en ejecución de proyectos. Eh, y de acuerdo a diferentes contextos, ¿no? Por ese caso hay capacitaciones. Y eso les va a dar un plus para su carrera, un plus para su liderazgo. Tenemos que tratar de ejecutar. Preguntas al respecto, estimados pastores. Preguntas, consultas, opiniones al respecto de la participación, consultas populares que tenemos en nuestro contexto nacional y que también pueden pasar dentro del contexto eclesial en algún momento. Es un largo debate, ¿no? El asunto de la democracia, la teocracia dentro del pueblo, la aristocracia o lo que nosotros llamamos gobiernos episcopales, donde el pastor luego le pone a sus hijos y a sus nietos y a sus yernos, a sus tataranietos. Eso es ya un nivel de aristocracia. Y está bien, o sea, creo que la aristocracia, como decía Platón, es un gobierno ideal, porque se supone que son formados, se supone que tienen conocimiento, pero la aristocracia meritoria, cuando merecen estar en esa posición. O sea, bien han nacido con cierto nivel de social o cierto nivel aristócrata, pero tienen que merecer también estar en esa posición por su formación, por su experiencia, por su testimonio, en nuestro caso, ¿no? Por su autoridad. Pero solamente el hecho de que haya nacido en cierta familia y le dé eso, la garantía de que ahora tenga la capacidad y el liderazgo para hacerlo, realmente puede ser un serio error en algún momento en nuestras congregaciones. Eso es nomás para cuidar al respecto, ¿no? El llamado de Dios no es hereditario. El llamado de Dios es algo específico que el Señor hace de manera individual, no es algo que se hereda, que se transmite, que sea una herencia, y hay que tener cuidado al respecto. ¿Qué opinan ustedes al respecto, pastores? Quisiera escucharles también. Licenciado, buenas noches. Pastor David. Buenas noches, compañeros. Sí, como decía usted, a veces el llamado no es ya para toda la familia, pero muchas veces los pastores, más que todo aquellos pastores, ¿no? Antiguamente, ellos decían ser pues los ungidos de Dios. Yo tuve muchos problemas con eso. Hace 3 años, 4 años, donde he empezado a estudiar y tal vez me he ausentado de algunas reuniones porque llevaban reuniones los días martes y miércoles en la noche, pero yo ya justo estaba en la carrera ya y he empezado a pedir permiso y tenía muchos problemas ya, donde el líder ya incluso se agarró conmigo, ya empezaba ya a predicar mal, de que la letra mata. Entonces, toda esta situación causa un malestar, ¿no? Entonces, pero eh, como dice en los planes del Señor, las cosas pasan por algo, ¿no? Aguanté mucho tiempo, estuve ahí, entré en muchas disciplinas y bueno, con el tiempo, licenciado, yo he organizado ya mi casa de oración, ya, donde no es que yo nomás salía afectado, sino que
mis hijos asistían ahí, justo el altar empezaba a expresarse así. Incluso traté de cambiarme a otra iglesia yo, ya, pero mi esposa no quería retirarse de la iglesia, no quería acompañarme, y estábamos como reino dividido. Y bueno, y cuando yo no asistía, empezaba pues, el pastor a veces dar palo, ¿no? Entonces mis hijos quedaban mal ahí. Entonces yo he decidido, ¿no? En tanta oración, y algunos pastores también de la casa me han ayudado. Entonces yo empecé mi casa de oración en mi domicilio. Entonces así es que yo he ido ya formando porque no se podía ya, o sea que no era un cuerpo sano, licenciado, ya dentro de la congregación mismo. Había tres grupos ya. Así que uno era, el pastor tenía dos, dos, dos yernas, ¿no? Dos yernas, pero las dos no se llevaban bien. Era mucho miramiento entre ellos. Entonces, las dos han empezado a conformar un grupo. Y lo que hemos llevado hace el día de ayer me llama mucho la atención para saber si hay así grupos, ¿no? Que apoyan netamente a uno y a otro, porque eso es lo que pasaba en mi iglesia. Ejemplo, los dos hijos tenían ministerios de alabanza. Éramos tres ministerios de alabanza. Y dentro de eso, cuando le tocaba al hijo mayor ministrar, y del otro grupo no aplaudía nada, se quedaba quieto. Y cuando del otro le tocaba la otra semana, lo mismo era. Entonces había esa división ya notorio. Entonces, muchas veces eso es lo que acontece. Entonces, como líderes nosotros tenemos que saber tratar de dar solución a eso, porque eso se va viendo y va creciendo. No es que es de la noche a la mañana. Entonces, hasta ahora, la iglesia que yo dejé ya no existe, ya cerró nomás. Yo me fui a otro lado y otros integrantes también se fueron, otros se fueron al mundo, otros también se fueron a buscar otra congregación, entonces así terminó entonces las cosas que estamos aprendiendo ahora más que todo, con esa ayuda que usted nos está dando, yo creo que va a ser de mucha bendición para podernos guiar, porque esto recién empieza, no sabemos qué viene, ¿no? Porque siempre los líderes somos apuntados y si llamamos la atención a alguien, entonces nunca va a estar de acuerdo con esa llamada de atención. Entonces ahí es donde empieza la visión, empieza ya a cambiar distinto, ¿no? Entonces, eso sería mi aporte, licenciado. Estoy rescatando mucho, más que todas las ayudas que usted nos está dando para realizar esa cuestión. Ese sería, licenciado, mi aporte. Gracias, pastor. Es cierto, evidentemente creo que como pastores, como líderes, siempre vamos a siempre vamos a ser observados, ¿no? Nunca, es muy poco probable que agrademos totalmente a toda la población. Les comentaba, ¿no? Que yo pertenezco a una denominación donde se hacen elecciones por los pastores y hay esto de lo que es revocatoria de mandato. Sí les cuento que hay en mi congregación, o sea, es algo bien particular, se hace revocatorias de mandato y una parte de la iglesia puede organizar esto, ¿no? De hacer una revocatoria de mandato, entre comillas, al pastor y el pastor tiene que ganar con 2/3. Y en alguna ocasión me ha tocado asesorar a un pastor que perdió una revocatoria de mandato con su iglesia. Se sentía muy mal, se sentía muy triste, porque él confiaba en que la iglesia estaba bien con él, que estaban avanzando bien, pero cuando le faltó, si no me equivoco, 3 votos para poder ser reelecto, no alcanzó la cantidad determinada. Él se sentía muy triste y enojado, ¿no? En algún momento porque probablemente la iglesia no ha sido muy honesto con él o él pensaba de esa manera. El detalle es que le expliqué esto, ¿no? Que dentro de un contexto eclesial que tiene este tipo de gobierno, y también aquellas iglesias que no tienen ese tipo de gobierno, donde se hacen elecciones, en algún instante es muy probable que los hermanos no estén de acuerdo del todo con lo que estemos dirigiendo. Pero eso no significa que no estén de acuerdo con nosotros de manera particular. No es algo personal. O sea, que ha perdido la elección no es algo que diga, tú pastor eres malo, sino que, quién sabe, hay un grupo de adultos o quién sabe un grupo de jóvenes que quiere un pastor mucho más juvenil y el pastor era un poco mayor y entonces, quién sabe, el joven quería un pastor más juvenil. O quién sabe, la iglesia quería que su pastor haga más visitas y el pastor no era tanto de visitar y era más de evangelizar.
Entonces, jamás, jamás creo que como líderes vamos a agradar al 100% de nuestra congregación. Es muy poco probable. Siempre va a haber personas que tengan algo contra el modelo de liderazgo que tenemos. Pero recuérdense, queridos pastores, que no significa que ustedes estén mal, no significa que ustedes son el problema, sino que, ni tampoco el hermano es el problema por ese caso, sino que el modelo de liderazgo, el modelo de visión que tenemos, no es del agrado del individuo y solamente ese aspecto, es decir, no le gustó que tal vez el pastor no le guste, no haga muchas visitas, pero si, quién sabe, hubieras hecho un poco más de visitas, ahora sí le agradas. Y así a veces funciona esa realidad del ministerio pastoral, a veces suele ser muy ingrata la situación, pero eso debes recordarnos también, que finalmente nosotros, la predicación que hacemos, el llamado que hemos recibido, no lo hemos recibido de la iglesia, no lo estamos recibiendo de parte de la congregación. El llamado que hemos recibido es de parte del Señor. Y el trabajo que estamos realizando lo tenemos que hacer justamente así como dice la Biblia, ¿no? Como para el Señor y no como para los hombres. Y hacerlo de buena gana y hacerlo de buen ánimo, para que de alguna manera cuando el Señor nos llame y nos pida cuentas en las manos de cada uno de los que estamos tomando, que estamos dirigiendo el día de hoy, podamos salir aprobados ante esa evaluación. Así que no, nunca nos desanimemos en el trabajo que el Señor nos ha puesto. Sé que en algún instante puede ser muy ingrata la situación, que tú te puedes haber esmerado lo mejor para la prédica, lo mejor para el campamento, para la visión, para lo que has preparado, pero lamentablemente a algunos no les ha parecido muy bien. No significa que estás mal, simplemente significa que ese pequeño detalle, solo esa particularidad, es algo que ha sido desagradable para alguno. Así que siempre animarles, pastores, y tratemos de ser éticos, ¿no? Siempre en el trabajo ministerial. Es tentador. O sea, debemos de conocer de que el trabajo ministerial en algún momento puede volverse tentador porque agasamos poder. Y el poder, la fama, es muy peligrosa para el ser humano. Es muy peligroso. El poder, la fama, recuerden que ha destronado a Lucifer, el poder y la fama. Eh, Debemos entender que a veces podemos ser tentados al respecto. Incluso en psicología hay una área de la psicología que estudia este fenómeno, se llama ponerología, el estudio del poder dentro del ser humano y cómo algunos patócratas, algunos seres humanos se enferman de poder. Hay casos particulares, por ejemplo, Adolf Hitler es uno de ellos que enfermó de poder. Sus gobiernos iniciales eran realmente muy idóneos. Ha beneficiado a gran parte de Alemania. Alemania salió de una crisis gracias a su gobierno. Poco a poco el poder se ha ido eternizando en él y ha empezado a asumir ciertas tareas y ciertos elementos y empoderarse en sí mismo y creerse autosuficiente y inamovible. Y eso acabó, como sabemos que acabó en la historia, en la Segunda Guerra Mundial, millones de muertos, un mundo en guerra, él mismo destruyéndose. No muy cerquita aquí, ¿no? En Cuba, otro líder que ha empezado un gran movimiento cubano, ha dado una revolución cubana, empezó con grandes promesas, empezó con grandes movimientos, pero cuando uno se engolosina con el poder y cree que él es el poderoso, cree que él es el ungido, cree que solamente él nomás puede hacer lo que los demás ya no van a poder hacer, ahí entonces, queridos pastores, ahí estamos en muy alto riesgo de ser removidos eh, cuando creemos que somos la herramienta, cuando creemos que nosotros somos elemento especial. Y sí, de alguna manera podemos decir que somos especiales porque hemos recibido un llamado del Señor, pero el llamado del Señor lo respalda a quienes se humillan. Recuerden que antes de la caída, dice Proverbios, está la altivez de corazón. Antes del quebrantamiento está justamente el orgullo. Y el Señor recompensa a los humildes siempre, ¿no? Y traten de permanecer siempre en esa humildad, reconociendo de que si hoy por hoy están en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios, no es por su mérito, no es porque ustedes son hábiles para hablar o son grandes líderes y convencen a la gente y que hacen milagros con sus manos. Jamás se les pase esa idea. Recuerden que en un instante el Señor puede conmover toda esa situación y con una enfermedad con un pecado al descubierto, como en el caso de Saúl o en el caso de David,
el Señor puede demover tu orgullo. Así que siempre con paciencia, queridos pastores. Sé que a veces en la iglesia podemos llevar ese tipo de situaciones, pero el Señor siempre nos pueda dar esa cualidad de mantenernos firmes y mire que ninguno caiga, como dice la palabra de Dios. Amén. No sé si alguien quiere comentar más al respecto de este elemento de la democracia, de la votación, de las elecciones, del liderazgo dentro de la iglesia. Pero estas palabras puedan ser de aliento para todos ustedes como consiervos en la predicación de la palabra de Dios. Licenciado, una consulta. Eh, Estas clases grabadas de hace el día de ayer y los que hemos ido viendo, quisiera que lo suba, por favor. Sí, pastor, justamente mientras estamos conversando se está subiendo, entonces ya acabando nuestra clase lo voy a poner ya en el link de la casera, ya lo completo del día sábado. El día lunes nomás creo que me faltaría, pero a ver, lo voy a estar descargando mientras tanto. Pero ya lo subo, pastor, enseguida lo subo. Amén, amén. Ok. ¿Algún comentario más, pastores? Vamos a continuar en esta segunda parte. Les decía, vamos a iniciar el proceso de elaborar un pequeño proyecto desde cero, cómo iniciar nuestro proyecto, cómo empezar a elaborar un pequeño proyecto para nuestro trabajo dentro de alguna comunidad o también para nuestro trabajo de psicología comunitaria, nuestro trabajito final. Entonces, a ver, permítame descargar el workbook, ver el workbook que tenemos y voy a copiar el programita que se ha puesto. Ok, aquí tenemos actividad número 2 y vamos a empezar a trabajarlo. Al inicio, les comentaba, queridos pastores, que cualquier proyecto, incluso su proyecto de grado, cuando ustedes hagan su proyecto de grado, siempre va a nacer en el contexto de un problema. El proyecto nace en respuesta y para solucionar un problema. Ese es un proyecto. Entonces, nuestra cualidad como líderes involucra que debemos empezar a ser observadores a nuestra comunidad, a nuestro alrededor, y verificar que la comunidad tenga ciertas facilidades y observar también si la comunidad tiene ciertas falencias, ciertas debilidades, ciertos aspectos que requieran trabajarse. Entonces, todo proyecto, siempre van a ser en contexto de problemas. Es más, los inventos que hoy por hoy nacen, los inventos que se tienen, nacen para resolver un problema. Los inventos que podemos ver, una televisión, un celular, la inteligencia artificial, todo invento nace en respuesta a un problema, pero todo invento también se ha hecho un previo proyecto para ejecutarse. Entonces, en nuestro contexto comunitario, estamos hablando de psicología comunitaria, igual el proyecto va a nacer ante cierta problemática. Nosotros como líderes, estando en nuestras comunidades, podemos observar diferentes problemas. Les decía, yo como líder, si yo soy músico, supongamos que yo sepa tocar algo de música, no sé sinceramente, pero si fuera músico, estaría dentro de mi comunidad y veo que mi batería ya está viejita, que las guitarras no son modernas y que no están bien afinadas y que ya están viejitas también. Entonces yo como músico, lógicamente el problema que voy a ver es el aspecto musical. ¿Les ha pasado, queridos pastores, que ustedes, digamos, que ya están avanzando en teología, que ya saben hermenéutica bíblica, homilética, métodos de interpretación, exegéticos, tú ya conoces estos elementos? Entonces, cuando tú vas a visitar a una iglesia y escuchas otro predicador, quién sabe en tu misma denominación, tu oído de predicador, tu vista de predicador, te hace notar ciertos errores que antes no los notabas, ¿no? Y yo lo veo esto con los músicos. De vez en cuando estoy sentado ahí con ellos, con quienes hacen sonido, que no están tal vez en la alabanza,
y a la siguiente van a estar en alabanza, son dos ministerios. Entonces él dice, uy, se han equivocado. Yo los escucho al ministerio que está al frente y para mí está bien, para mí está ideal, o sea, no noto los errores porque no tengo un oído afinado. Pero el músico que está al lado mío, el hermano, él dice, uy, no está mal eso, entonces lo regularé un poquito, o me dice muy agudo, muy bajo, muchos medios, no sé, no entiendo muy bien su lenguaje, pero me dice así. Él se da cuenta porque tiene una formación, una preparación. Los problemas que él está viendo es de acuerdo a su experiencia, a su formación, a su preparación. Entonces, nosotros en la iglesia, los problemas, por ejemplo, que estemos viendo, probablemente sea de acuerdo a nuestra formación, a nuestra preparación, a las necesidades que vemos, a nuestra vivencia, a nuestro día a día. Todas esas situaciones hacen que los problemas que salgan y que vean tengan mucha relación con esos detalles. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Que cuando vayamos a establecer nuestro proyecto de intervención, tenemos que tener cuidado que nuestro proyecto no esté viciado de nulidad porque solamente estamos haciendo el proyecto porque es algún tema, un tema que a nosotros nos interesa. Puede ser que esté bien, pero siempre acostúmbrense cuando vayan a hacer proyectos amplios a que el tema nazca ante una necesidad real. ¿Y cómo yo voy a respaldar esa necesidad real? A través de un diagnóstico. Si yo como pastor, por ejemplo, estoy enamorado de los campamentos, me encanta hacer campamentos, me gusta mucho hacer campamentos, porque yo he aceptado a Cristo en un campamento, porque además he pasado cursos de hacer campamentos, y por esa razón hacer campamentos es mi pasión, es mi hobby, me gusta, me encanta, y los reconozco también. Pero está bien. Ahora, tú quieres hacer un gran campamento en la iglesia y para jóvenes y todo ello y que sea temática militarizada y está bien, como te digo, está muy bien. El asunto va a ser si realmente este campamento que quieres organizar estás respaldado, tiene un respaldo de diagnóstico y hemos visto la semana pasada diferentes herramientas de respaldos de diagnóstico, ¿no? Has hecho por lo menos un FODA, un árbol de problemas, has hecho un Ishikawa, has hecho una encuesta, has hecho, quién sabe, un cuadro de observación sistemático, has utilizado alguna herramienta de diagnóstico que te dé a ti la garantía de que lo que vas a empezar a emprender realmente tenga resultado. Miren, aquí un paréntesis. Muchos hermanos, por ejemplo, suelen abrir su pequeño negocio. Y abrir un pequeño negocio sin un estudio de mercado es un gran riesgo. Y muchos toman y asumen el riesgo y a veces les va bien, a veces les va bien. Pero algunos empiezan el negocio, quién sabe, han abierto una heladería en la ciudad del Alto, en un sector muy concurrido, y han dicho es que pasa nomás gente, y han invertido, y han hecho toda su inversión, han comprado maquinaria o heladeras, han invertido capital en los helados, todo ello, y con el proceso y el tiempo van viendo de que no está teniendo resultados el negocio, no está avanzando bien, y se molestan consigo mismos, les genera conflictos en familia. ¿Por qué? Porque con un estudio de mercado, ¿y qué es un estudio de mercado? Un proceso de diagnóstico. Es una encuesta que se realiza tal vez en la zona, preguntando a quienes están pasando, ¿a usted le gustan los helados? Sí. ¿Estaría dispuesta a comprar helados? ¿Qué precio le gustaría pagar? ¿De 1 a 5, de 5 a 10? ¿Qué sabores le gustan? ¿En qué momentos toma el helado? O sea, he hecho mi estudio de mercado en los que están pasando ahí por la calle y cuando veo mi estudio de mercado noto de que la mayoría no le gusta el helado, y además que dice que es frío y que no le gusta mucho, y si compra helado tiene que ser lo más barato posible, 1 peso pagaría por mi helado. Entonces, estoy empecinado con mi tiendita, entonces voy a adecuarme a mi estudio de mercado. Pero si no hago este proceso de diagnóstico, probablemente va a ser un riesgo que estoy dispuesto a asumir, adelante. Lo mismo ocurre cuando quiero hacer un proyecto. El otro es un proyecto de negocio. Esto es un proyecto de intervención en comunidad. Si yo quiero hacer un campamento, quiero hacer un apoyo social, quiero hacer un grupo de autoayuda, quiero hacer un trabajo de intervención en comunidad, cualquier proyecto que yo quiera hacer, trataré siempre de respaldarme con un proceso de diagnóstico.
Entonces, en el proceso de diagnóstico, les voy a presentar, vamos a elaborar aquí en este Word. Aquí está. Esta es la actividad 1 del workbook. Supongamos que yo ya he hecho mi proceso de diagnóstico. Recuerden que en el proceso de diagnóstico yo puedo utilizar encuestas, eh, entrevistas, aquí obviamente diarios, puedo utilizar diarios de observación, sistematizados, puedo utilizar FODA, puedo utilizar árbol de problema, puedo utilizar un genograma. Cualquiera de estas herramientas puedo utilizar para hacer mi diagnóstico. Entonces, supongamos que yo ya he hecho mi trabajo de diagnóstico y el problema. Entonces, ¿alguien tiene alguna sugerencia de algún proyectito que quisiera que hagamos? A ver, participe. Yo, licenciado, tengo dudas respecto a lo que le he comentado. El 25 de Navidad queremos hacer la chocolatada en el barrio. Ok, vamos a hacer ese proyecto entonces. Entonces, acá tenemos ya un problema, ¿no? Acá lo vamos a poner aquí preliminarmente. El problema que hemos identificado, lo están viendo, ¿no? Sí, está bien. El problema que hemos identificado es que en la comunidad, le voy a poner un nombre cualquiera, ya, Cotacota, hay una gran cantidad de niños eh, que son de escasos recursos, eh, además de ello, en épocas de fin de año, se ha visto eh, a muchos de ellos migrar a las ciudades, también pedir en las carreteras, y etcétera. Y pueden ir describiendo eso de manera amplia. Eh, para verificar la viabilidad del presente proyecto, se ha realizado la siguiente, y ahí lo ponemos, ¿no? Puede ser encuesta, puede decir entrevistas, puede decir se ha hecho un diario de observación, se ha hecho un FODA, se ha hecho un árbol de programas, genograma, y es la herramienta de diagnóstico que tú decidas. Entonces dice, para verificar la viabilidad del presente proyecto, se ha realizado la siguiente, vamos a suponer que hemos hecho la siguiente herramienta de observación sistematizada. Sistematizada. Y a continuación se detallan los resultados. En esta parte de diagnóstico es donde obviamente yo voy a ir describiendo todo lo que he encontrado en mis resultados, ¿no? Acá igual yo puedo poner tortitas, por ejemplo, puedo poner aquí, ¿qué vamos a poner ya? Se los voy a poner en amarillo. Se puede poner tortas, cuadros, comentarios de tus resultados. Esta es la primera parte. Como les digo, antes de poder rellenar mis objetivos, mis datos del proyecto, mis cronogramas, sustento bíblico teórico, inicialmente tengo que hacer un respaldo del trabajo que estoy realizando. Entonces, supongamos que yo quiero hacer, alguno de ustedes me decía, quiero hacer un trabajo eh, de limpieza, de trabajo, quiero hacer una limpieza
de mi zona. Entonces, en mi zona, a ver, vamos a ver un proyectito. En mi zona he visto que hay un gran espacio abandonado, que puede ser tranquilamente una cancha. Entonces ya está bien, has visto eso. ¿Cómo lo has diagnosticado? ¿Cómo has identificado ese problema? Uno, empiezas con una pequeña descripción de tu problema, ¿no? Como en esto, en la comunidad de Cotacota hay una gran cantidad de niños que son escasos de cursos. Además de ello, en épocas de fin de año, se ha visto a muchos de ellos migrar a las ciudades, también pedir en las carreteras. Puedes seguir describiendo esto con mayor amplitud. Eso es tu descripción del problema. Y el diagnóstico es como tú ya has determinado de que evidentemente eso es una necesidad. Entonces tú dices, ¿no? Para verificar la viabilidad, o puedes decir, ¿no? Se ha visto a través de una encuesta que la comunidad de Cotacota necesita un apoyo de una chocolatada para recibir a cada uno de sus niños y darles en fiestas de fin de año una alegría, porque además de ello se les va a otorgar una Biblia a cada uno de ellos juntamente con la chocolatada y se va a dar un seguimiento continuo, algo así, que eso ya va a ser tu proyecto. Pero recuerda, cada una de estas herramientas o una de ellas, tú tienes que utilizarlas y tienes que verificar de que eso es realmente corroborado. Supongamos que en tu tortita de observación, la población manifiesta que una gran mayoría necesita de esa ayuda, entonces tu diagnóstico, tu proyecto, obviamente va a estar desarrollado. Luego de ello, pueden pasar al siguiente punto, que es el sustento bíblico teórico. Acá el sustento bíblico teórico eh, tienen que ir añadiendo, eh, añadir fundamentos bíblicos y teóricos, que es libros, por si acaso, que hablen de tu temática, de tu proyecto, y que respalden la necesidad de elaborar el proyecto. ¿Qué me está pasando? Escribo dos veces, ¿no? En amarillito le estoy poniendo las recomendaciones. Entonces, esta parte del sustento bíblico teórico lo pueden trabajar tranquilamente con alguna herramienta de inteligencia artificial, sea ChatGPT, Bing, BART, Gemini, Claude, eh, Perplexity. Hay una infinidad, ¿no?, de herramientas hoy por hoy. Pueden utilizar cualquiera de esas herramientas. Les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Dónde está mi ChatGPT? A ver, lo voy a abrir, le voy a aumentar un poquito el tamaño y vamos a mostrarles un ejemplo de cómo podemos trabajar eh, con inteligencia artificial para que nos ayude en esta porción de elaborar el marco teórico. Les decía, elaborar el proyecto va a ser bien sencillo, o sea, es cuestión de darle unas cuantas horitas de dedicación para darle un buen sentido lógico a tu proyecto. Entonces vamos a irnos ahí a ChatGPT. Pastor Miguel, lo vamos a revisar mañana. Igual vamos a ir corrigiendo en presencia. ¿Ok? Mañana lo vamos a revisar. Así para darle una corrección presencial. Entonces, ahí tenemos. Quiero hacer un marco teórico bíblico. Entonces digo, quiero que actúes como un especialista investigador, tomando fuentes oficiales y verificadas, verificadas. Tu tarea es ayudarme a realizar el marco teórico y bíblico
Marco teórico y bíblico de la siguiente, del siguiente proyecto. Y aquí en esta parte, por si acaso, yo tengo que describir cuál es mi proyecto, ¿no? Hipotéticamente estoy diciendo, el proyecto consiste en ayudar en Navidad a niños de una comunidad, repartiéndoles alimentos, una Biblia, a cada uno, presentarles el Evangelio y darles un seguimiento de su situación por un año. Y ahí es donde voy a empezar ya una obra, una avanzada, ¿no? Un año. Listo. Entonces, a ver, quiero que actúes como un especialista investigador, tomando fuentes ubicadas, que marco teórico bíblico. Dando citas textuales, versículos bíblicos del siguiente proyecto, o para el siguiente proyecto. Para el siguiente proyecto. El proyecto consiste en ayudar Navidad a niños de comunidades, de eventos, las eventos, situación por un año. Listo. Y ahí está, miren. Primero le está dando un argumento, recuerden, le he pedido que sea bíblico y teórico. Aquí está lo bíblico. La ayuda a los necesitados es un principio fundamental en la enseñanza bíblica. La escritura nos llama a cuidar de los pobres y necesitados, reflejando el amor y la justicia. Hay una base bíblica. La evangelización y la entrega de la palabra de Dios, también hay versículos bíblicos. El seguimiento pastoral continuo, está bien. Ya, ok. No he sido muy específico, voy a modificar un poquito mi prompt. Y este prompt les voy a compartir ya. A ver, tomando fuentes oficiales publicadas, tareas darme el examen público dando citas textuales de libros que hablen de esta temática y también versículos bíblicos. Listo, ahora sí. Ok, ahora sí con eso va a estar más nítido. Para elaborar un marco teórico, perdón, ya está. Y ok, mira, ahora vamos a ver en otra, como estás respetando la línea inicial, ahora sí. Voy a copiar esa, simplemente lo voy a pegar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí está muy bien. Importancia de la acción social y caritativa en la comunidad. La acción social es crucial para el bienestar comunitario, especialmente en contextos de necesidad. La investigación ha demostrado que intervenciones caritativas no solo ayudan a aliviar la pobreza inmediata, sino también contribuyen al crecimiento. Y ahí está una definición. La educación y el acompañamiento, y otra definición. Un marco bíblico, y ahí está con versículos bíblicos. Correcto, está bien. Entonces, lo que yo hago ahora es copiar esto y enseguida lo vamos a editar por si acaso. Copio esta parte, hasta... Listo. Y me voy a mi Word. Sí, pastor. Por eso le he pedido que busque fuentes confiables, pero sí, como les he dicho en alguna ocasión, ChatGPT nos inventa fuentes por si acaso. Pero como estoy utilizando el Plus, a ver dónde está su Word. Ya. Entonces, enseguida vamos a editar esa parte. Estamos ahorita en esta porción. Sustento bíblico teórico. Supongamos que he elaborado mi marco teórico. ¿Puedo utilizar una inteligencia artificial? Como que también lo puedo hacer al respecto. La siguiente parte no solo es copiar, pegar, sino es
verificar y darle un contexto o darle un formato adecuado de presentación. Por ejemplo, acá empieza, ¿no? Con la importancia de la acción social caritativa en la comunidad. Esto, por ejemplo, de cita textual, no tiene que ir de esa manera. Evidentemente eso no es una presentación formal de trabajo. Y luego de ello tengo que evidenciar que este libro que me está citando realmente exista. Entonces, lo que yo hago es copiar y me voy a Google y verifico que esa fuente exista. Entonces, si hay esa fuente, entonces acepto el libro y voy a verificar. Y si bueno, en todo caso, si por ejemplo yo estoy buscando, mientras les voy a mostrar lo que he hecho, eh, me he ido a una página de Google, he copiado esa fuente. ¿Dónde estás? Aquí está. Ventana, aquí está. He copiado esa fuente y recuerden que el libro que está citando ChatGPT es Intervenciones caritativas en contextos de necesidad. Eh, Probablemente este libro sí exista y eso también es bueno evidenciar, pero exista en versiones de inglés. Entonces, en alguna ocasión, ChatGPT simplemente lo traduce automáticamente al español y este libro en español prácticamente no existe. Entonces, si yo lo busco ahorita, intervenciones caritativas en contextos de necesidad, no existe el libro. O sea, tal vez hay un estudio o algo así, pero no existe. O sea, como yo lo veo, cuando tú te vas a imágenes, si realmente es un libro conocido y que existe, automáticamente te aparece algún libro de referencia. Entonces, en este caso no aparece ese libro y probablemente no sea una autora correcta. Entonces, ¿qué sucede? Como que he puesto este libro y esta temática, ¿no? Intervenciones caritativas en contextos de necesidad, Google me va a mostrar algunas otras fuentes similares al respecto. Ya he descargado esa fuente y es pasado, presente, futuro de atención a las necesidades educativas especiales. Nada que ver, ¿no? Y hay otros libros así. Vamos a mejorar un poquito el prompt. A ver, le voy a pedir que ponga fuentes en español. Lo voy a copiar otra vez. Eso igual, es un detalle particular. Dando citas de libros en castellano que hablen de esa temática y también de versículos para el siguiente proyecto. Ahora sí. Acá va a cambiar probablemente las fuentes. Ya no nos va a tomar como referencia. Sí, ahora sí. Este libro los conozco, Hernández, de metodología de investigación. Este existe. Ya. Corregimos un poco más el prompt. Esta tareita de hacer así diseño, lo que dicen ingeniería de prompts, es así, ensayo y error, ensayo y error. El formato de presentación. Listo. Ahora sí, mucho mejor. Ya, este está mucho mejor. Lo copio. Ahorita lo vamos a hacer el análisis. Copio. Uy, eso no es. No han ido viendo. He trabajado en ChatGPT, perdón, no les he mostrado. Les muestro lo que he hecho. He modificado un poquito el prompt que tenemos y le he dado ciertas correcciones para que podamos tener mejor resultado. Miren, les muestro lo que ha sucedido. En el prompt que acabo de modificar, le he añadido uno que sean libros en castellano, dando citas textuales de libros en castellano. Esta parte la he añadido. Y también le he añadido
el formato de presentación tiene que ser directamente para el documento del proyecto redactado en formato APA. Y me ha dado un mejor resultado. Sinceramente me ha dejado un mejor resultado. Entonces voy a eliminar el otro que hemos elaborado, que tenía libros en inglés probablemente, como les digo, si bien ChatGPT se inventa fuentes, no es que 100% se ha inventado, o sea, en alguna ocasión ha tomado una fuente, pero probablemente sea de inglés o de otro idioma, y lo ha vuelto a castellano de forma automática, y eso ha hecho que el libro no exista, no va a existir. Entonces, pero probablemente es un libro de fuente correcta. Porque si lo pones así, en formato castellano, miren los libros que nos ha dado, por lo menos he visto uno que sí es una fuente confiable, porque he leído ese libro. Aquí está. Según Fernández, el autor es Fernández, La Navidad como tiempo de solidaridad, Editorial Esperanza, veremos otra vez. A ver, ¿dónde estás? Otra vez, ChatGPT. Ya, de verdad me ha dado una fuente de Hernández Sampieri, y esa sí es una fuente correcta. Smith, a ver, Smith, Educación Bíblica y Desarrollo Infantil. Ya. A ver, vamos a mejorar este aspecto para que no tengan ustedes errores en un futuro. Lo que por lo menos yo hago es uno, evidenciar las fuentes. ChatGPT es una herramienta que más que sirve para desarrollo de texto, más que para hacer trabajos de investigación. Recuerden ese detalle, por favor. Hay herramientas que son más útiles al respecto porque nos da una fuente de su investigación. Eh, una de ellas es Gemini. A ver, vamos a probar con Gemini. Voy a copiar el mismo prompt que hemos utilizado. A ver, les voy a mostrar. No estoy compartiendo. He abierto Gemini. Gemini por lo menos tiene una ventaja de que la fuente que utiliza regularmente tiene un respaldo. A ver, veremos. Ya. Gemini, Bart. No. Ya. A ver, tenemos unos cuantos minutos más. El día de mañana vamos a continuar con esta porción para darles, quiero darles alguna herramienta directamente para que puedan eh, no saltar este proceso, pero por lo menos para tener algunas fuentes directas para que ustedes hagan un trabajo más específico de esto. Entonces, ahora voy a ir trabajando al respecto. No sé si hay alguna pregunta acerca de estos detalles. Vamos a ver si es con Gemini, con Bing. A ver, con Bing, por si acaso, a ver, antes de marcharnos con Bing, probaremos. Copilot. Vamos a probar con Copilot. Dicen buenas noches compañeros. Una consultita, dicen. Bien, pastor. Yo le mandé mi trabajo ese que está haciendo usted ahorita. No sé si mañana me lo puedes revisar, por favor, para ver si está bien o hay que hacer de nuevo. Mm, eh, para eso justamente, pastor, estamos haciendo estas clases de poder ir afinando los elementos de nuestro proyecto. Entonces, si está respetando estos lineamientos que lo estamos haciendo, está bien. Y si no, bueno, recuerden que la fecha de entrega es el día sábado todavía,
Yo sé que algunos incluso la primera semana han entregado, no sé cómo, pero entiendo, tal vez tienen alguna especialidad o algún avance en elaboración de proyectos y se entiende. Pero si tal vez no, entonces yo les pido por favor antes de su entrega, esperen este tiempo de cómo elaborar el proyecto y así no van a tener algún inconveniente, pastor. ¿Ya? Ahora, acerca de las entregas, han visto el comunicado que sacó tal vez en nuestro grupo de la materia, nuestra capellán de la casera, en donde solicita por favor puedan hasta el día de mañana como plazo el establecer ya todas sus cuentas pendientes y regularizaciones al respecto, porque yo tampoco puedo subir las calificaciones o hacer correcciones de sus trabajos si no tengo como docente una lista oficial. Entonces, eso, por favor, también comprenda, queridos pastores, hasta el día de mañana es esa situación. Entonces, yo una vez mañana, supongo que en la noche nos van a dar a nosotros ya una lista oficial de quienes participan en el curso y han regularizado todas sus cuentas. Y yo ya recién al día siguiente voy a tener que ir revisando los trabajos, porque si voy a revisar algún trabajo o voy a empezar a calificar ciertas tareas y no está tal vez registrado, va a ser un trabajo que para mí, digamos, extra que no amerita. Entonces, eso, pastor, también quisiera que comprenda. Pastora Janet, tal vez quieres decir alguna palabra también al respecto. Sí, pastor, bendiciones, muy buenas noches, estimados pastores también. Tengo entendido, estimado pastor, que solamente en este semestre seríamos como ocho personas registradas hasta el momento y sin ningún problema. Solo teníamos dos pastores, pero lo dejaron por un lapso de tiempo la carrera, que van a volver al año. Eso también quería recordarles a los pastores que no se preocupen, que también van a seguir adelante y hay otros pastores que se han ido a otros semestres, es decir, el pastor Max, creo, y el pastor Elías tienen otros semestres más. Eso sería todo, pastor, y muchas gracias. Gracias, pastora. Ese detallito, pastor, entonces, em, si han entregado ya su trabajo, está bien, yo digo, ¿no? Si es que ya tienen alguna experiencia en la elaboración de proyectos, adelante. Pero si tal vez se han apresurado mucho, recuerden que todavía hasta el día sábado es la presentación de los trabajos finales y todavía en estos días vamos a ir dando algunas instrucciones, algunas puntualizaciones, podemos ir resolviendo el trabajo. Es por lo menos lo que decía también la primera semana, ¿no? Yo he visto que incluso alguno de ustedes, la primera semana ya me entregó todos los proyectos, trabajos y está bien, pero no lo he revisado todavía. Pastor Miguel Ángel. Listen, buenas noches. Una consulta, Listen. Eh, yo en lo que tengo problemas, básicamente es en la redacción. La redacción, eso es en tercera persona, ¿no? A veces quiero escribirlo, digamos, nosotros debemos cuidar las ovejas, no es algo así, nosotros. Entonces ya me meten en el asunto, ¿no? Porque está mal. Un, Ahora, dos, se escucha en las calles, ¿no? A veces caminas por la 16 de julio y todo eso, y te venden, digamos, no sé, para que usted diserte en su junta vecinal y no sé qué, lleves el modelo y memorices esto y va a poder, no sé, expresarse en público y ya, cosas así. Quería preguntarle si hay algún material, digamos, de modelos de cómo presentar modelos de diagnóstico, digamos, o cómo presentar el marco teórico, o cómo, porque esa es la parte que sinceramente me complica y siempre he tenido problemas con eso. O sea, tengo ya el material. Hoy día, por ejemplo, he tropezado en esa parte, trabajando en el diagnóstico, como le dije, y cuando usted le ha puesto, digamos, rescatando de la encuesta, esto, más bien le ha atinado en esa parte, digamos, pero por eso un poquito quería que le dé una miradita, como me dice, mañana lo va a hacer, entonces me gustaría que le dé un ojo así, ¿no? Un ojo crítico, constructivo como siempre, y ya, ¿no? Y podamos descartar cosas y podamos pensar en cosas para añadir y que todo salga bonito, digamos, salga un proyecto nomás, digamos, bien elaborado hasta un 80%, es óptimo por decir, ¿no? Entonces, eso, licenciado, muchas gracias y tal vez habría algún material de modelos de redacción, digamos, de ejemplos, de manera que hagamos uno y, ¿no? No sé, pues ahí lo pasamos nuestra información y podamos trabajarlo y así confundirnos bastante. Eso, gracias, licenciado.
Gracias, Pastor. Al respecto de los formatos de presentación, el día sábado justo veíamos, ¿no?, el detalle de que cada organización, cada ONG, embajada, institución que saca sus proyectos, individualmente elabora su formato. O sea, cada uno es bien particular. Incluso algunas instituciones no piden un marco teórico de presentación. Directamente lo que piden ellos, los objetivos, la problemática y su presupuesto. O sea, en eso nomás se resumen. Entonces, para trabajos académicos, es donde mayormente se piden trabajos de metodologías de investigación. Entonces, para esos formatos, el de Sampieri, Hernández Sampieri de métodos de investigación o algún libro al respecto es los que nos pueden ser muy útiles. Entonces, les voy a compartir tal vez esos libritos también. Probablemente algún dato ya lo han visto, lo van a ver igual más adelante en la materia de seminario de trabajo final, donde les van a reforzar también este contenido. Pero al respecto de los formatos, cada uno es bien particular. O sea, incluso a nivel estatal, cada gobernación, alcaldía, tiene un requerimiento bien particular de acuerdo a sus necesidades. Y en algunos casos no piden un marco teórico, en otros casos piden un desarrollo más amplio, o incluso algunos piden un marco institucional donde tienes que describir toda tu institución, tu historia, todo lo que haces, todo ello. Entonces es bien variable. Eso, Pastor. Mañana vamos a continuar con este trabajito y vamos a ir puliendo más cómo hacer nuestro proyecto de grado, no proyecto de grado, sino nuestro proyecto de intervención. Que tengan un buen descanso, estimados pastores. No sé, algún comentario más. Licenciado.